Así que, como les dije, el tema del sermón de hoy es: Pedro había sido perdonado. El domingo de resurrección es un domingo que se ha hablado, se ha estudiado, se ha predicado, se ha escrito, se ha analizado en millones de ocasiones por los últimos 2000 años. Pero muchas veces nos olvidamos que el domingo de resurrección, la resurrección no fue el único milagro que ocurrió en ese día. Sí fue grande, sí fue tremendo, sí fue lo que cambió la historia de la humanidad, pero no fue el único milagro que ocurrió en esa mañana. En esa mañana habían 3 mujeres que iban de camino a la tumba de Jesucristo, que traían unas, como era costumbre de la tradición judía, de traer unas especies aromáticas para cubrir el cuerpo, para que durante el proceso, ¿verdad?, de decaimiento físico no oliera tan mal. A la misma vez, habían varias facciones que estaban pendientes a lo que iba a suceder en ese día. Teníamos la facción del Sanedrín. El Sanedrín que tenía los saduceos, los fariseos, los escribas y otros grupos más. Estaban pendientes porque, como Jesús había dicho que al tercer día Él iba a resucitar y ellos no lo creían, estaban pendientes a que los discípulos no fueran a robar el cuerpo del Maestro y después proclamar de que había resucitado. Entre los romanos había un hombre que no podía dormir. Todos sabemos su nombre, Pilato. Él sabía que él había hecho algo mal. Con todo y que él públicamente se lavó las manos simbólicamente para enseñar de que él no tenía culpa de la sangre de Jesucristo, la conciencia le molestaba porque él sabía que él acababa de soltar a la comunidad uno de los enemigos más grandes de la comunidad, para entonces arrestar y matar a uno de los hombres más inocentes dentro de la comunidad. Estas mujeres, cuando iban de camino a la tumba, tenían una preocupación, y era: ¿quién va a mover la piedra? Pero lo que ellas no sabían, como nosotros cristianos hoy en día, que a veces vemos obstáculos que vienen delante de nosotros, pero no sabemos que ya el Señor tiene la contestación a ese obstáculo que viene delante de nosotros. Mientras ellas iban de camino preguntándose: ¿quién nos moverá la piedra para que podamos ponerle las especies aromáticas al cuerpo de Jesucristo? Ellas no sabían que ya Dios había hecho el milagro y ya la piedra había sido removida. No solamente la piedra había sido removida, cuando llegaron al sepulcro se encontraron con un ángel y se atemorizaron. Dice la Biblia que tenían miedo. Pero el ángel les dijo: no teman, porque a quien ustedes buscan ha resucitado. Es interesante ver cómo, sabiendo y creyendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, cuando ven a una representación celestial anunciándoles la resurrección de Jesucristo, tuvieron miedo. Pero entonces el ángel les da una encomienda. El ángel les dice: vayan a Galilea, donde ya él había dicho que él iba a estar. Vayan a Galilea y díganle a todos los discípulos y a Pedro. Para mí ese versículo me llamó la atención. Porque la pregunta que yo me hago es: ¿por qué tenía que el ángel decir a los discípulos y a Pedro? ¿Acaso Pedro no era un discípulo? Claro que sí, Pedro era un discípulo. Pero el Señor sabía que Pedro, dentro del grupo de los discípulos, era el discípulo que más había sido afectado, porque aparte de ser el segundo coprotagonista de la traición de Jesús,
porque siempre hablamos de la traición de Judas y reconocemos la traición de Judas, pero se nos olvida que Pedro traicionó al maestro también, que lo negó. Él hasta juró. Dice, si lo vamos a poner en palabras así latinas, ¿verdad? Él hasta habló malas palabras cuando le dijeron, tú eres uno de los seguidores de Jesucristo. Pero el Señor sabía que ya había un plan diseñado para Pedro. Que no importando lo que Pedro había hecho o dicho, o no hecho, o no dicho, el Señor ya lo había perdonado. Pero Pedro no lo sabía. Y Pedro no sabía que el Señor tenía un plan tan grande para él. Pero Pedro tenía que entender de que ya él había sido perdonado. Anyway, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. En toda familia, en todo grupo, siempre hay uno que se distingue que necesita más ayuda que nadie, ¿verdad? Especialmente lo vemos en nuestros hijos. No es que uno tenga hijos preferidos o no, pero es que hay veces que hay uno como que necesita más ayuda que el otro, ¿verdad? Pero en todo grupo, como dije, hay uno que necesita más ayuda que otro. En este caso, Pedro era el que necesitaba ayuda de los discípulos. En el capítulo 14 podemos ver, que es 2 capítulos antes del versículo de hoy, podemos ver cómo ya Jesucristo venía preparando a sus discípulos para lo que venía. Sabemos que iba a morir dentro de una semana, aunque ellos no lo sabían, porque cuando tú empiezas a leer el capítulo 14 de Marcos, tú ves que es el comienzo de la celebración de la Pascua, o como se diría en inglés, the Passover, ¿ok? Passover, para aquellos que no lo saben, es la celebración de que cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, y estamos hablando de las plagas que vinieron contra Egipto, una de las plagas siendo la muerte de los primogénitos. Todo el pueblo que hubiera marcado los dinteles, el marco de la puerta con sangre, esa casa sería perdonada de que su hijo primogénito no moriría. Y pues, por lo tanto, cuando la muerte vino, le pasó, Passover, le pasó a la casa y fue a la próxima casa y así murieron los primogénitos. Esa celebración dura 7 días. Así que sabemos que a Jesús le quedaban 7 días de vida. Él anuncia la crucifixión, él anuncia la persecución que iba a venir, pero los discípulos no podían entender la magnitud de las cosas que iban a suceder. Encima de eso, él les anuncia que va a resucitar de entre los muertos. Algo que ningún ser humano había podido hacer antes ni después por sus propias fuerzas, por sus propias habilidades. Pero Jesucristo, siendo el Hijo del Dios viviente, sí resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y es a quien nosotros adoramos y damos gloria. Aleluya. Pedro, a mí me gusta Pedro porque Pedro era bien emocional, bien, él respondía seguida así a la soltar. Él es el único que cuando Jesús está anunciando todo esto, bueno, no es el único, porque dice la Biblia que los demás se unieron. Pero Pedro es el primero que dice, no, maestro, ni la crucifixión ni la persecución me va a apartar a mí de declarar y defenderte de que tú eres el Hijo de Dios. Es más, yo estoy dispuesto a morir defendiendo de que tú eres el Hijo de Dios. Lo que Pedro no sabía es que cuando vino el momento de la presión, las rodillas le temblaron. Porque entonces
el Señor le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3. Y cuando él se dio cuenta de que el gallo cantó por segunda vez y él acababa de negar al maestro por tercera vez, dice la Biblia que salió corriendo, porque sabía que había hecho algo mal. Había negado al Señor. Después que había dicho, yo te defenderé, yo estaré contigo hasta la muerte si es necesario. Pero no fue así. Pedro había roto su promesa al maestro. ¿Cuántos de nosotros no hemos roto promesas a Dios que le hemos hecho? ¿Verdad? Señor, si me sanas, yo me voy a hacer un líder en la iglesia. Señor, si tú traes a mi hijo a la iglesia, si tú traes a mi hija a la iglesia, yo voy a ir a los cultos de oración, voy a ir a los estudios bíblicos, voy a estar en todos los servicios. Y nada. Tantas promesas que le hacemos al Señor y las rompemos. Pero el Señor nos enseña que no importando las promesas que tú le hayas roto a Él, Él no rompe sus promesas hacia ti. Él no te dice, bueno, tú prometiste y no cumpliste, así que yo tengo el mismo derecho a hacer lo mismo. Gracias a Dios, como dice la expresión, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios no actúa de esa manera. Porque ¿cuántos de nosotros estuviéramos aquí hoy en día? Bien difícil. Pedro necesitaba saber que aún después de sus acciones públicas, Jesús todavía le amaba. Cuando nosotros fracasamos ante Dios, no constituye un fracaso de por vida. El amor de Dios siempre alcanza al fracasado y eso es lo que hace que la gracia sea inmerecida. Pero lo bueno de todo eso es que la resurrección sella el amor de Dios para tu vida. Sin resurrección, ninguno de nosotros estuviera aquí. Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera sido otro líder más religioso mundialmente, tal vez reconocido y tal vez no. Pero ahí hubiera quedado. Pero el hecho de que resucitó, se transfiguró y fue elevado al cielo y ángeles aparecieron diciendo, ¿qué es lo que están mirando? Este Jesús que tú estás viendo subir, así mismo regresará. Y esa es la promesa nuestra. En eso es que estamos agarrados. De que su sacrificio nos salva y de que veremos un día al Rey de Reyes. Es más, y esto es un versículo que fue traducido, bien mal traducido. En Apocalipsis dice que cuando Él venga va a estar en un caballo blanco y va a estar montado en el caballo y en el muslo dice Rey de Reyes. Pero la verdadera traducción es que dice al que es y será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es nuestra promesa. Todos tenemos la misma necesidad de saber que hemos sido perdonados. De lo contrario, la conciencia no nos dejaría tranquilos. ¿Tú te imaginas vivir sabiendo de que tú no has sido perdonado? Por lo que sea. ¿Estarías viviendo toda la vida tratando de reparar el daño que hiciste? ¿O no podrías dormir porque estás tratando de descifrar de qué manera tú puedes reparar el daño? Pero lo bonito de todo esto es que tú no tienes que hacer nada. Tú lo que tienes que hacer es creer que Jesucristo es tu Salvador, es tu Redentor y te ha perdonado de todos tus pecados para que tú puedas tener paz en tu vida. Pedro pasó de ser el discípulo más vocífero, el más bocón. Tenía que ser boricua él, yo me imagino. Pero Pedro pasó de ser el discípulo con la boca más grande a ser el discípulo que más lejos estaba.
De hecho, de haber jurado que moriría por Jesús, ahora se encontraba entre los enemigos de Jesús. Pedro había ido 180 grados de su posición de ser el hombre que estaba ahí todo el tiempo con Jesús. Cuando tú lees los evangelios, hay una cosa que es consistente en los 4 evangelios, y es que cuando Jesús iba a hacer un milagro o Jesús iba a intervenir en alguna situación, Él siempre llamaba a Pedro, Jacobo y Juan. Pedro era del grupo, tú sabes, del clique, de ahí, de los que están ahí cerca del maestro. Porque yo me imagino, si lo veo desde el punto de vista moderno, Jesús era el centro. Su grupito cercano era Pedro, Jacobo y Juan. Y después de ahí venían los otros discípulos y otro grupo más de discípulos, como si fueran las ondas en el agua, ¿verdad? Así yo imagino que era como Jesús tenía esto estructurado. Y Pedro, de ser uno de los hombres más cercanos al maestro, vino a ser el discípulo más lejos. Y ahora yo puedo entender por qué era, no solamente por el perdón que Pedro necesitaba entender que había recibido, era porque aparentemente Pedro no estaba con los discípulos. Jesús había dicho que iba a ir a Galilea. Pero Capernaum, la ciudad de Pedro, estaba bien lejos. Capernaum es una ciudad que está al norte del mar de Galilea. Así que yo imagino que ellos querían, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, querían que Pedro supiera, que no se quedara solo, que supiera que él había sido perdonado. ¿Cuántas veces negamos a Jesús entre nuestras amistades? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que sea malo ir a una fiesta, a ir a un get together, ¿verdad? Con amistades, familiares. Eso no es malo. Pero cuando vemos gente que empiezan a actuar de una manera que no va de acuerdo a lo que el mundo espera que sea la conducta del cristiano, y le dicen, Dios, pero y tú no eres un cristiano, tú no eres un aleluya, tú no eres de la religión. Y esto yo lo he visto. Dicen, sí, no, eso es que yo voy los domingos a la iglesia. O yo voy porque mi esposa va y yo pues para complacerla voy con ella. ¿Verdad que sí? Aunque tú niegues a Jesucristo, Él no te va a negar. En el momento en que tú lo necesites y tú mires a Jesús, Él va a estar ahí en tu vida. Muchas veces, ¿cuántas amistades nos dicen, contigo yo no voy a contar porque tú eres un cristiano? ¿Tú sabes qué? Ok, no cuentes conmigo. Porque yo tengo que servirle a mi maestro. Yo tengo que servirle a mi Señor. Mi amistad contigo es temporera, pero mi relación con Jesús es eternal. De esa misma manera, de la traición de Pedro fue perdonada todas nuestras traiciones y las veces que negamos a Jesús entre nuestros amigos, puede ser perdonado también. Pero no solamente la traición es perdonada, pensamientos negativos, conversaciones que no deben tener lugar, sentarnos a hablar de otra gente en la iglesia, ponernos a criticar lo que pasó en la iglesia, nada de eso va con el plan del Señor. Cuando venimos a la iglesia es para adorar al Señor, para alabar al Señor, para recargar nuestras fuerzas dentro del Señor, para poder recibir la guianza que necesitamos de que cuando venga la prueba hacia nosotros podemos estar preparados porque la lectura bíblica, la predicación, los cánticos te han dado la fuerza para que tú puedas vencer al enemigo. Tú no vienes a la iglesia a ver cómo está fulano vestido, fulana, si se hizo moño, si no se hizo moño, si se pintó el pelo.
Que empieza a decir, tú ves, yo sabía que es imposible que no tenga canas a esa edad. Eso yo lo sabía. ¿Ves? Esta semana se le olvidó. No se apunten los unos a los otros, por favor. Esto no es para que se apunten los unos a los otros. Es para que entendamos de que cuando venimos a la casa del Señor es con un propósito completamente distinto a lo que muchos hacen en la iglesia. Es que cuando venimos a la casa del Señor y podamos ver que hay alguien que está en necesidad, podamos decirle, mira, necesitas que ore contigo. Mira, necesitas transportación. Mira, necesitas que te lleve al médico. Cualquier cosa que tú necesites, déjame saber, yo estoy ahí para ti. Esa es la verdadera religión. Eso fue lo que Jesucristo practicó. Y si Jesucristo practicó eso y es mi maestro, mira, yo lo voy a hacer porque la Biblia dice que seamos imitadores de Él. Muchos de nosotros nos vemos en situaciones difíciles y pensamos que no hay forma de salir de ella. Pensamos, oye, ¿cómo? ¿Verdad que este problemita está serio? Problemas económicos, problemas de familia, problemas domésticos, problemas de que el carro no te prende, la transmisión se le fue a ajuste, problemas de los hijos en la escuela, tantas cosas que pueden venir a nuestras vidas que por lo que estamos pasando no podemos ver que hay una solución que ya nos está esperando, que el Señor ya preparó. Porque una cosa que el Señor al que yo le sirvo tiene, y yo espero que sea el mismo Señor que tú le sirves, y es que al Dios a quien yo le sirvo le gusta lucirse. Le gusta de esperar hasta el último momento donde ya tú dices, esto es imposible. Y ahí es que Él sale y dice, es que para mí es posible. Porque yo soy tu creador. Yo soy tu libertador. Yo soy quien te perdona tus pecados. Quien quita toda malicia que hay en tu vida. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Y porque yo sé y confío de que Él tiene ya la solución, yo se lo dejo todo a Él en las manos. Yo no me preocupo. Yo antes me preocupaba por todo. Oh my God, yo me preocupaba por todo. Ya no. Ya ahora es, Señor, eso está en tus manos. Yo no me voy a preocupar. Y si no se da, porque tú no querías que se diera, no me voy a molestar. No te voy a hacer huelga. Porque si le hago huelga al Señor, voy a perder. Si el Señor te dice que insistas, que pidas, que ores, que intercedas, que no te canses. Eso es lo más que dice la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando nos compara como las águilas. ¿Cuándo tú has visto una águila tirada en el piso cogiendo sol porque está cansada? No lo ves. El águila siempre es majestuosa, volando por encima de todo, y se ven pacíficos cuando extienden esas alas. Eso se ve tremendo. Nosotros somos como águilas. Tenemos que estar por encima de todo, tranquilo, porque quien te creó te dice, confía en mí porque ya yo vencí al mundo. Pedro era un hombre roto. Y muchas veces nosotros nos sentimos que estamos rotos, que nos hemos hecho añicos, piezas. Pero el Señor al que nosotros le servimos, cuando nos hemos caído y hemos cometido falta delante de Él y estamos rotos delante de Él, Él te recoge. Y Él te dice, la sangre de mi Hijo te va a hacer nuevo otra vez. Así que no importa lo que tú estés pasando en tu vida, lo que tú hayas pasado en tu vida, lo que está a punto de pasar en tu vida, el Señor está ahí para protegerte. Y si te caes,
y te rompes, Él te levanta. Él te hace una nueva figura, una nueva pieza, una nueva forma. Por algo dice la Biblia que Él es el alfarero. Y nosotros no podemos decirle al alfarero, hazme vasija o hazme taza. Él hace contigo de acuerdo al plan que Él tiene establecido para ti. Y no importando que tú tengas experiencia o no, conocimiento o no, Él te va a preparar para el camino que viene hacia delante de ti. Parte de la vida de Pedro era caminar con Jesús. Y muchas veces hubo milagros en la vida de Pedro que si nos pusiéramos a analizarlos, diríamos, esto es imposible que esto sucediera. Uno de los milagros que ocurrió en la vida de Pedro es que cuando Pedro estaba tratando de pescar y no conseguía nada, después de haber estado pescando toda la noche, y ya venían de camino, como dicen por ahí, hacia la orilla, y ven al maestro en la orilla, y empieza esta conversación, este intercambio entre ellos. Y él le dice, ¿qué están haciendo? Oh, hemos estado pescando toda la noche y no conseguimos nada. Ah, pues mira, echa la red al otro lado del bote. Y tiran la red y dice que tanto eran los peces que la red se rompió. Pero con todo y que la red se rompió, eso no fue una excusa para que el milagro que Jesús hizo en la vida de Pedro detuviera a Pedro de dejar de pescar. Dice la Biblia que fue tanto lo que salió ese día que tuvieron que venir las otras barcas a ayudarlo a poder sacar los peces del agua, la red de tan llena que estaba. Hay veces que pensamos que nuestra red está rota. Pero tú sabes qué, no te preocupes, porque el maestro va a suplir la ayuda que tú necesitas para tu vida, para que el milagro sea completado. Todo está en que tú creas de que Él es fiel y verdadero y de que Él va a estar ahí para cuando tú lo necesites. Pedro se sentía descalificado para servir al maestro, pero el mensaje del ángel a las mujeres fue preciso ese día. Que Pedro supiera que aparte de lo hecho y lo dicho, él había sido perdonado porque Cristo había resucitado.